Santiago Nieto Castillo fue removido de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó asilo político en Londres luego de que su esposo fuera vinculado a proceso por un tribunal federal. México no reconocerá independencia de Cataluña, así lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Ignacio Lozano. Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Yo soy Lupita García Girón y a nombre de Nacho Lozano, titular de la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo, les doy las gracias por acompañarnos. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa. Fue removido de su cargo el titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, por transgredir el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República. Así lo dio a conocer el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Luego de ser removido de su cargo como titular de la FEPADE, Santiago Nieto expresó a través de su cuenta oficial de Twitter que es un hombre de leyes y acudirá al Senado a objetar la medida tomada por la PGR. En el Senado, Santiago Nieto fue defendido. El PAN, PRD y Morena anunciaron que buscarán que sea ratificado nuevamente la próxima semana por la Cámara Alta. Nosotros vamos a presentar una solicitud para que se haga esa objeción, ¿sí? Pero no veo yo que haya condiciones. Este es un acuerdo con el PRI y el PAN, por favor, ¿sí? Ese es un asunto que así va a pasar. Entonces, pero muestra la falta de autonomía, la falta de independencia de la PGR. Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó asilo en el extranjero. Macías es investigada por la PGR por delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Esto se da a conocer un día después de que el tribunal confirmó el auto de vinculación a proceso de Duarte por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El órgano de fiscalización superior detectó un posible desvío de recursos por la Secretaría de Finanzas de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, que asciende a 2.284 millones de pesos por concepto de difusión a decenas de empresas ajenas a ese sector con domicilios fiscales falsos e incluso señaladas por Hacienda como inexistentes. En Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, quien fungió como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante la administración del exgobernador de esa entidad, César Duarte, se declaró culpable de peculado durante su primera audiencia tras su detención ocurrida el pasado 27 de marzo. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó definir sus candidaturas a cargos de elección popular por medio de la llamada Convención de Delegados, de forma que serán los líderes priistas los encargados de definir los nombres de sus aspirantes a la presidencia de la República, gobernadores de los estados, presidentes municipales, diputados locales y federales, así como senadores. El método aprobado es la Convención de Delegados. Es un mecanismo que el PRI ya ha utilizado con éxito en el pasado reciente. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que se investiga a funcionarios delegacionales y a particulares por la falta de documentos referentes a las estructuras dañadas y colapsadas a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre. En varios casos estamos encontrando, no mencionaría yo una en específico, pero en varios casos estamos encontrando esta ausencia de documentos. ¿Delegados también? No tengo el dato específico de qué servidores. El Comité de Emergencias de la Ciudad de México anunció que 11 edificios más serán demolidos en la Ciudad de México. Además, el consejero jurídico y de servicios legales del Gobierno de la Ciudad de México, Manuel Granados, dio a conocer que 211 propiedades más en las delegaciones Iztapalapa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Tlalpan fueron autorizadas para ser demolidas debido a los daños que presentaban.
En el tramo de la carretera Manzanillo-Guadalajara fue asesinado el presidente municipal de Ixtlahuacán, Colima, Crispín Gutiérrez Moreno, cuando viajaba a bordo de su auto. La Procuraduría del Estado precisó que el alcalde perdió la vida tras ser agredido por hombres armados. Usando imágenes nunca antes vistas y detalles exclusivos, la actriz mexicana Kate del Castillo relata a través de Netflix su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán en su nueva serie titulada El día que conocí a El Chapo, la historia de Kate del Castillo. Decenas de firmas de tecnología y otras industrias dieron a conocer que buscarán una legislación que ofrezca una vía a la residencia permanente a quienes llegaron a Estados Unidos de manera ilegal durante su infancia. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reconoció que la expansión comercial ayudará a reducir el déficit financiero de Estados Unidos en alusión a la modernización del Tratado de Libre Comercio. Aseguró que el déficit comercial no necesariamente es un reflejo de la salud económica de un país, sino el resultado final de cómo desarrollan sus políticas monetarias y fiscales. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que México no reconocerá la independencia de Cataluña, ya que nuestro país cree en el derecho internacional y habrá que observarlo plenamente. Que contravengan el orden legal. Con la información, a 9 meses de la elección de 2018, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, Santiago Nieto, fue destituido de su cargo. José Ramírez nos tiene el reporte. Esta semana se publicó que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, presionó al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de la brasileña Odebrecht al Partido Revolucionario Institucional, reveló el funcionario en una entrevista. Nieto Castillo dijo que Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI en el 2012. Después, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, dijo que su cliente no envió ninguna carta al titular de la FEPADE para pedir inmunidad ante las acusaciones por el desvío de recursos. Y este viernes, Alberto Elías Beltrán, encargado de la Procuraduría General de la República, removió a Santiago Nieto de su cargo como titular de la FEPADE por faltar al Código de Conducta de la PGR. La decisión se apega a la Ley Orgánica de la Procuraduría y al artículo 137 de su reglamento, toda vez que el referido servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, indicó en un comunicado. En La Ciudad y el Mundo, José Ramírez Gurrusquieta. Luego de destituir a Santiago Nieto al frente de la FEPADE, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, advirtió que no permitirá que sea violentado el debido proceso. A través de su cuenta de Twitter, el encargado de despacho de la PGR emitió un mensaje en el que también destacó que la institución a su cargo es responsable de velar por la legalidad. Dijo: no permitiremos que se violente el debido proceso. La PGR es garante del cumplimiento de la legalidad, señaló. Esta mañana la dependencia informó que el cese de Nieto se debió a que faltó el Código de Conducta de la Procuraduría. En un comunicado apuntó que esta decisión se apega a la ley orgánica de la institución y al artículo 137 de su reglamento. Y tras su destitución, el extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, escribió en su cuenta de Twitter: soy un hombre de leyes, creo en el Estado constitucional de derecho, acudiré al Senado en términos de la Constitución. Ante la remoción del cargo de Santiago Nieto, senadores señalaron que refleja que contra Emilio Lozoya nunca habrá acción penal. Elia Almanza nos tiene los detalles. El senador Miguel Barbosa Huerta señaló que la remoción por parte de la PGR de Santiago Nieto Castillo de la FEPADE se debe a la averiguación previa que finca responsabilidades en contra de Emilio Lozoya por los sobornos del conglomerado brasileño Odebrecht, cuyo destino final, dijo, habría sido la campaña presidencial del PRI en el año 2012.
Señaló que esta coyuntura comprueba que desde el gobierno no hay una PGR autónoma y no habrá después una Fiscalía General independiente. El vicecoordinador del PT Morena señaló que su bancada dará inicio a un procedimiento de objeción de su remoción. Una objeción que el Senado, no veo que nosotros vamos a presentar una solicitud para que se haga esa objeción, ¿sí? Pero no veo yo que haya condiciones. Este es un acuerdo con el PRI y el PAN, por favor, ¿sí? Ese es un asunto que así va a pasar. Entonces, pero muestra la falta de autonomía, la falta de independencia de la PGR, y muestra cómo quieren desde el poder tener a la figura del Ministerio Público puesta en manos de un incondicional. Yo no estoy diciendo que Santiago Nieto no cometió el error, o sea, yo sí puedo estar de acuerdo en que cometió una falta, pero no una falta del tamaño para que fuera una remoción. Lo que esta remoción quiere decir, Emilio Lozoya es intocable. Emilio Lozoya, el amigo de Peña Nieto, nadie lo va a molestar. A esta iniciativa de objetar la remoción del exfuncionario se sumó la fracción parlamentaria del PRD. El coordinador Luis Sánchez Jiménez indicó que no puede ser que de un plumazo se quiten de encima a un fiscal que pudo estar realizando una investigación seria. El encargado de despacho de la PGR tiene que ahondar en esa explicación del porqué de su separación del cargo. Y no puede ser que de un plumazo se quiten de encima a un fiscal que pudo haber estado realizando una investigación seria. Por su parte, el líder del PAN, Fernando Herrera Ávila, afirmó que el gobierno federal debe ofrecer a los mexicanos una explicación puntual sobre esta decisión para que el Senado de la República esté en condiciones de ejercer su facultad de objeción. De acuerdo con la Constitución, los senadores podrán objetar esta decisión con el voto de la mayoría de los miembros presentes en la Cámara Alta, esto dentro de un plazo de 10 días hábiles. Mientras tanto, el titular de la FEPADE será restituido en el ejercicio de sus funciones. En la Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. Mientras tanto, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, exigió al gobierno federal aclarar la destitución del titular de la FEPADE, Santiago Nieto, pues consideró que su salida es una decisión que enrarece el adecuado desarrollo del proceso electoral. La dirigente perredista consideró que este tipo de acciones por parte del gobierno federal son señales claras de que la maquinaria ya se echó a andar para lograr unas elecciones a modo. Asimismo, la perredista apuntó que esta remoción se da en un contexto en el que Santiago Nieto expuso casos de corrupción ligados a personajes del Partido Revolucionario Institucional. La Comisión Permanente del PAN manifestó su rechazo a la destitución de Santiago Nieto, titular de la FEPADE, la cual consideró como un acto de autoritario y contrario al interés nacional. A través de un comunicado, Acción Nacional subrayó que es inaceptable que esta destitución se produzca en medio de una investigación sobre sobornos de Odebrecht al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, durante la campaña presidencial de 2012. Asimismo, el blanquiazul consideró que esta decisión enrarece el ambiente de cara a la elección presidencial del próximo año, ya que da la impresión de que se pretende tener un titular de la FEPADE a modo. Luego de la destitución de Santiago Nieto como titular de la FEPADE y tras los señalamientos de que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, lo habría presionado para deslindarlo de alguna responsabilidad por el caso Odebrecht, les tendré un reportaje más adelante que nos habla de este tema. Y déjenme decirles que ciudadanos de los colectivos por una fiscalía que sirva y vamos por más, condenaron este viernes la destitución de Santiago Nieto como titular de la FEPADE. María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, consideró que la destitución es una vergüenza y pone en evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso de Odebrecht. El nivel de cinismo es intolerable. Primera vez que un fiscal electoral servía para algo, no quieren ahí para el 2018, así lo denunció la presidenta de Transparencia Mexicana. Dijo qué vergüenza y qué tristeza de país, se cesa a un fiscal por proteger la corrupción al más alto nivel. Por otra parte, la remoción del fiscal especializado en atención de delitos electorales
representa para la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, un atentado al Estado de Derecho, la justicia y la democracia en México. Esto de acuerdo a un comunicado que emitió Coparmex. Hacemos un llamado al Senado para que en su facultad dé marcha atrás a la decisión unilateral tomada por el encargado del despacho de la PGR y restablezca las condiciones de legalidad y certeza jurídica en la FEPADE para brindar seguridad a los mexicanos del compromiso del Poder Legislativo en el combate a la corrupción y la preservación de la democracia alcanzada a nuestro país. Hacemos una pausa y en unos momentos regresamos con más información.